Buenos días, Doc. Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días. Atentos, por favor, a la lista. Ya. Romanet. Presente, doctora, buen día. Ya. Nicolás Ignacio. Presente, Doc. Alan Américo. Presente, doc, presente. Muy bien. Franco Rey. Presente, Doc. Eric Yamil. Eric no está. Victoria Esperanza. Buenos días, doctora, presente. Buen día. Rubén Chávez. Rubén. No. Nicole Fabiola. Presente, Juan Diego. Leonel Mauricio. Presente, doctora. Ya. Emilia. Emilia presente, Espinosa. doc. Ya. Joel Reni. Presente, Doc. Ya. Rudy Cristán. Presente, Doc. Nagai. Presente, doctora. Marcos. Presente, doctora, buen día. Buen día. Giselle Fernanda. Presente, doc. Jorge Silvio. Presente, doctora, buen día. Buen día. Sharen. Ariana. Presente, doctora, buenos días. Buen día. Gracias. Kevin Alejandro. Presente, doctora. Bien. Jesber. Jesber no está. Nayeli Miranda. Presente, doctora. Leslie Judith.
Karen Montaño, Presente, doctora. Fernando Damián, Presente, doctora. Verónica Judith, Nadia, Presente, doctora. Nayeli Wendy, Carola Presente, doctora. Pantoja, Doctora Paco está presente. ya. Nayeli, perdón, Carola Pantoja, Abel Gadiel, Presente, doctora. María Celeste, Ronaldinho, Presente, doctora. Buenos días, presente. ya. Ronaldinho, Daniel Michel, Presente. Dayana Real, Presente, doctora. Adriana María, Presente, doctora. Marian Angélica, Presente, doctora. bien. Vanessa Rodríguez, Ramiro Juan, Presente, doctora. Helen Kimberly, Buenos días, presente, doctora. buen día. Alexander Cristian, Presente, doctora. José Rodrigo, Sharon Camacho, Cristian Camacho, ya. Muy bien. Hoy vamos a ver lo que es hidatidosis o el quiste hidatídico. Este va a ser, Doctora, sí, buenos días. buen día. Pantoja, Doctora, buenos presente. días. Sí, Disculpe buen que le día. moleste, lo que pasa es que mi internet se me fue. Después estoy en clase, soy Mondragón Olivos. Mondragón, Sí, doctora. Pantoja igual, por favor. ¿quién más? Pantoja. Vanessa. Pantoja. Carola te llamó hace rato. Y es que mi internet no estaba muy bien. Está cortándose, la verdad. Ya están las dos. Doctora, no sé si me escuchó. Gracias. Vanessa Rodríguez. Rodríguez. Ya. ¿Quién más? Bautista Cuya, doctora, no me escuchó. Yamil. Ya, Gracias, doctora. listo. Bien, como les decía, hoy vamos a ver lo que es hidatidosis o quiste hidatídico también conocido. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, doctora. Ya, perfecto. Bien, si se dan cuenta por la imagen que les estoy mostrando, básicamente tiene todas las partes de una tenia. ¿Cuál va a ser la diferencia? Pues que no tiene mucha cantidad. Me voy a quedar en esta primera imagen donde voy a señalarles. Sí se ve mi cursor, ¿verdad? ¿Se ve? No se ve. Se ve. Ya, gracias. Entonces, vamos a tener lo que es el escólex o la cabeza, un proglótide inmaduro, uno maduro y uno grave. No, en realidad tiene todas las partes, pero solamente en una muestra, si quiere. ¿Ya? Ahora, ay, ya, ahora sí. Nos vamos un poquito a la parte de la historia de lo que viene a ser este parásito, donde ahí vamos a ver que estos quistes hidatídicos
Se ha visto tanto en seres humanos, de hecho, en nuestro país se ve mayormente en lo que vienen a ser animales, ¿ya? Es una del, vamos a poner entre comillas, poblaciones, digamos, donde mayormente los podemos encontrar, ¿no? Se conoce desde hace muchos, muchos años, pero hasta lo que viene a ser el siglo XVII es que se hace una investigación y se ve su naturaleza parasitaria. ¿Se acuerdan de Francisco Redi, el padre de la parasitología? Pues él ha sido también uno de los que han hecho el estudio de estos parásitos. Vamos a ver que en 1766, Pierre Simon Pallas es el que formula la hipótesis de que los quistes hidatíricos van a ser fases larvales solitarias. ¿Qué significa? Nunca llegan a el estadio adulto por completo, sino se quedan atorados en la forma de quiste. Vamos a ver que en 1853 Carl Siebold es el que demuestra estos quistes, especialmente en ovejas, ¿no? Que van a llevar a lo que viene a ser los quistes solitarios en los perros, porque van a ver que hay un carnivorismo. ¿Qué significa? Muchas veces los animales, como los perros, son alimentados con vísceras de herbívoros, como viene a ser las ovejas, y aquí es donde se da la forma de contagio. ¿Ya? Vamos a ver que después, más adelante, años, una década después, se hace el reconocimiento de que estas tenias solitarias del adulto van a desarrollar directamente lo que son los quistes hidatíricos, ¿no? Se han intentado varias técnicas quirúrgicas para eliminar o retirar estos quistes en 1600, ¿no? Donde se ve que es un tratamiento eficaz siempre y cuando, les voy a ir mostrando más adelante, pues no haya ruptura de lo que viene a ser la cápsula del quiste. Vamos a ver que como definición vamos a tener que la hidatidosis o el quiste hidatídico, también conocido como equinococosis, va a ser la infección que está producida tanto en los animales como en el ser humano, pero por lo que viene a ser formas larvarias del género Echinococcus. El ciclo que tiene este parásito va a tener dos hospedadores, uno carnívoro y uno omnívoro o principalmente herbívoro, ¿no? Vamos a ver que tenemos cuatro tipos de especies de lo que viene a ser el Echinococcus que van a producir el quiste hidatídico en los seres humanos, siendo el primero, el Echinococcus granulosus, el que mayormente vamos a encontrar, pero también vamos a tener lo que viene a ser el Multilocularis, el Bogeli y el Oligarto, siendo estos dos últimos menos frecuentes. En lo que viene a ser la parte morfológica, vamos a ver que va a tener una longitud entre 3 a 5 milímetros de longitud, es decir, es bastante pequeñito. Va a tener la cabeza, el cuello y el cuerpo. Su cuerpo va a tener solamente 3 anillos. En cuanto a lo que es la cabeza, el escólex es pequeño, va a tener 4 ventosas, un rostrelo y una doble corona de ganchos, muy parecida a la cabeza de la Tenia solium. El cuello es delgado, corto y va a ser la porción generatriz, que significa que a partir de este es que se van a ir generando nuevos proglótides. Y lo que viene a ser el cuerpo o estróbilo va a estar compuesto únicamente por 3 proglótides, uno inmaduro, uno maduro y uno grávido. No recordemos que el inmaduro en realidad no tiene eh, mm, lo que vienen a ser componentes bien definidos, de hecho solamente se ve como un poquito de tejido. En cambio, en el proglótide maduro ya podemos encontrar ambos aparatos genitales, tanto masculino como femenino. Acuérdense, todas las tenias, sean del tipo que sean, son hermafroditas. Y por último tenemos el proglótide grávido, donde ha hecho la degeneración de la parte masculina y solamente se va a llenar de lo que vienen a ser los huevos en el útero y el poro genital, también se lo puede distinguir. En cuanto a lo que viene a ser los huevos,
¿no? Vamos a ver que los huevos se parecen bastante a los de tenia, van a tener su membrana, su corona radiada, una forma entre circular y oval. Ahora, el que nos interesa más, que viene a ser la larva. Espérenme. Ahora sí, ya. Cuando hablamos de lo que es la larva, ¿no? Vamos a tener que a este también se le denomina el equinococo, que puede ser una sola vesícula, es decir, una sola, si quieren, como una burbujita, también llamada vesicular, perdón, o unilocular, pero el más complejo viene a ser el multilocular, ¿no? Que van a ser varios quistes que están en un mismo lugar. Va a tener dos membranas, una que es la cutícula, que es una membrana externa, laminada, acelular, que significa que no vamos a encontrar células que tengan una división como tal. Va a medir pocos milímetros y lo que viene a ser la membrana prolígera. Esta es interna y sobre todo es germinativa. Va a tener unas 2 micras más o menos de espesor y va a dar lugar a lo que son los elementos formes del quiste hidatídico. ¿A qué llamo elementos formes? A lo que viene a ser los ganchos, la parte de la cabeza, la parte de las ventosas, pero vamos a ver que esta membrana prolígera pues no va a generar tenias como tal, sino pedacitos de lo que viene a ser la tenia. Además, en el interior vamos a contener el líquido hidatídico con lo que es la arenilla hidatídica, que son lo que les mencionaba, escólices, ganchos, partes de lo que tendría que formar la tenia como tal, ¿no? Vamos a ver que también va a ser multisomática, es decir, puede tener varios escólices invaginados en la parte interna, varias partes, dependiendo cómo se da la figura de este quiste, que ahorita lo vamos a ver. En cuanto al ciclo evolutivo, vamos a ver que tenemos al Echinococcus granulosus, que les he dicho que es el que mayormente podemos encontrar, donde su huésped definitivo van a ser los perros domésticos y obviamente de manera accidental el ser humano, y el hospedador intermediario vienen a ser las ovejas, ¿no? Y el ganado en general. ¿Cómo es que se va a dar o sea, este contagio? Vamos a ver que lo que viene a ser el Echinococcus adulto va a estar en el intestino delgado. Se va a eliminar los huevos a través de las heces, como habíamos visto que es de manera normal en el caso de las tenias, pero vamos a ver que este huevo embrionado va a ser consumido ya sea por contaminación de los pastos, especialmente en un hospedador intermediario como las ovejas. En estos vamos a ver en estos, perdón, vamos a tener una liberación de una oncósfera que va a penetrar la pared intestinal y se va a ir principalmente a ciertos órganos como el hígado, los pulmones e inclusive el ojo, que ahorita lo vamos a ver, donde va a irse formando este quiste. No, cuando hay una ingesta de estos quistes en órganos, por ejemplo, cuando se alimentó al perro, es que nuevamente va a empezar el ciclo, ¿no? Donde vamos a tener a un adulto, no a una tenia adulta, pero en el caso de que este huevo embrionado que sale en las heces es consumido por el ser humano, directamente la oncósfera se va a ir a la parte hepática y se va a quedar ahí. No va a ser la evolución de un protoescólex que se vaya al intestino y se forme el parásito adulto, como es el caso en los perros, sino directamente se queda solamente en forma de quiste en el ser humano y no hay mayor evolución. En el multilocularis vamos a tener que el hospedador definitivo, igual son los caninos, lobos, perros y también los gatos, siendo el hospedador intermediario los roedores, ¿no? Ratas, ratones, inclusive los conejos. Ahora, en la especie Bogeli es el perro doméstico y el hospedador intermediario es la paca, que nosotros también conocemos como capibara. Y finalmente el Oligartrus. En este caso estamos hablando de un hospedador definitivo que vienen a ser los felinos, ¿no? Como los pumas, los jaguares, y el hospedador intermediario son los roedores.
¿Cuál va a ser la patogenia y la patología que van a causar? El 75% de estos quistes se van a ir a localizar en el hígado, sobre todo en lo que viene a ser el lóbulo derecho. El 30%, ¿no?, de los casos se puede ir a lo que es el pulmón y el 15% a otros órganos, ¿no? Vamos a ver que en un 20% de los casos que tenemos, vamos a observar quistes en diferentes ubicaciones, cavidad abdominal, riñones, vasos, músculos, inclusive en los huesos. Vamos a ver que el daño, la patología como tal que va a causar el quiste, principalmente es por compresión, desplazamiento y por ocupación de espacio. Acuérdense, estamos hablando de un quiste que va a ir creciendo. ¿Qué es lo que hace cuando empieza a crecer? Pues empieza a desplazar tejido, ¿no? Y ese va a ser el mecanismo. Vamos a ver que tenemos la acción mecánica por el crecimiento concéntrico, que esta primero va a ser local, va a haber compresión del parénquima, del tejido vecino, degeneración, atrofia de tejidos y de manera eventual lo que es una alteración en la función, compromiso de vasos sanguíneos y conductos. A distancia, es decir, ¿qué va a causar esto a más lejitos? Lo que es la oclusión intrínseca, pasaje de vesículas hijas, fragmentos cuticulares a otros lugares del organismo, ¿no? Entonces, simplemente es lógica, si está, por ejemplo, en el hígado, va a empezar a crecer, va a empezar a taponar ciertos vasos sanguíneos, puede que uno se escape y del hígado se pase al pulmón, ¿no? Entonces, esa es su forma de diseminación. Ahora, también va a tener una acción química. De manera directa, vamos a ver que hay una toxicidad, ¿no? Por difusión de líquido hidatídico, si es que se va filtrando, vamos a tener una acción. Y una reacción indirecta también de tipo inmunológica por hipersensibilidad, que en su máxima expresión puede causar un shock anafiláctico. De hecho, hay un caso reportado donde el paciente pues sufre un accidente de auto, no muy grave, no golpean el auto por detrás, ¿no? Y el paciente choca la parte del pecho y abdomen en el volante, ¿no? Pasan unos minutos, la persona no sale del auto y cuando se acercan a verificar, resulta que el paciente murió. Entonces, tratan de explicar qué es lo que sucede. El paciente había tenido un quiste hidatídico que con el golpe en el accidente, pues se rompió. Al romperse, ha habido la filtración del líquido hidatídico y le ha dado un shock anafiláctico en ese mismo momento y falleció. Entonces, la muerte del paciente pues no ha sido por el accidente, ¿no? Sino por la mala suerte de que no sabía que tenía este tipo de patología. Además, vamos a tener una acción bacterífera. ¿Qué significa? Van a haber alteraciones anatómicas, ¿no?, que provoca el parásito, que va a dar un campo ideal para el desarrollo de infecciones de tipo bacteriana, es decir, hay una sobreinfección. Sobre lo que tiene el parásito, viene una bacteria oportunista y también lo sobreinfecta. Más que todo esto en lo que viene a ser la parte pulmonar. Les muestro el quiste, ¿no? Vamos a ver que este va a tener un líquido claro y transparente que lo va a mantener distendido, ¿no? Como un globito. Vamos a ver que en la pared tenemos las dos capas, una capa externa y una capa interna. La capa externa está formada por mucopolisacáridos, es acelular, no vamos a encontrar células como tal, y tiene una estructura laminada, ¿no? En la imagen esquemática se ve perfecto. En lo que viene a ser la capa interna o la membrana germinativa, esta va a generar lo que son agregados de células, va a empezar a vacuolizar, es decir, las va a ir encapsulando y va a formar vesículas prolíferas, ¿no? Es decir, forma vesículas hijas. Vamos a ver que además por gemación en el interior de ellas vamos a encontrar escólex o cabezas de futuras tenias. Entonces pueden fijarse en el interior de un quiste, vamos a tener pues otros pequeños quistecitos englobados, escólices, es decir, va a ir formando trocitos de lo que viene a ser la tenia.
Además, con el tiempo que va pasando, estas vesículas se van a ir desprendiendo de la membrana germinativa, van a flotar en el interior del quiste, ¿no? Ahí están las vesículas hijas. Algunas pueden romperse y liberar lo que viene a ser los escólex, que se van a ir acumulando en el fondo del quiste, que va a ser nuestra arenilla hidatídica. El quiste va a estar envuelto por una capa de tejido conectivo o una adventicia, ¿no? Que va a tener una transformación, lo va a hacer fibroso, ¿no? Donde dentro del órgano donde se encuentre, por ejemplo, en la imagen superior pueden ver un hígado, ¿no? Y ahí están los quistes hidatíricos. Va a crecer bastante lento, más o menos 1 centímetro por año, y va a ir comprimiendo lo que son las estructuras que están alrededor, ¿no? Entonces, fíjense en este hígado, se nota cómo ha ido dañando. En el género Granulosus y Oligartrus, normalmente vamos a tener quistes uniloculares, es decir, uno solito, mientras que en el multilocularis, pues vamos a tener quistes varios, ¿no? Como racimos, donde vamos a ver que está formado por varias cavidades, tiene una morfología más esponjosa y tiene una mayor invasión en lo que viene a ser los tejidos, ¿no? Entonces podemos ver la gravedad de esta patología. En cuanto a las formas clínicas, como les digo, es una enfermedad que tiene una evolución bastante lenta, un periodo de incubación largo, hasta 50 años. Hay pacientes que nunca se enteraron que tenían, ¿no? Y por una u otra patología, digamos, le hacen una tomografía y resulta que había tenido un quiste hidatídico. Vamos a ver que los síntomas van a depender bastante de dónde está el quiste, ¿no? Puede estar en cualquier órgano, pero los dos principalmente afectados viene a ser el hígado y el pulmón. También la clínica va a depender del tamaño, de la integridad del quiste, si este se rompe o no. Y vamos a ver que entre los que vamos a poner como síntomas generales son la epigastralgia, dolor en epigastrio, tumoración abdominal, vómitos, dispepsia, fiebre y con menor frecuencia lo que es la ictericia y la citis cuando estamos hablando de la parte hepática. Empezamos con la hidatidosis quística causada por el granulosus, ¿no? Ahí lo pueden ver en la imagen, perfectamente se lo ve. Cuando hay una invasión hepática por el Echinococcus granulosus, vamos a tener hepatomegalia, va a haber dolor, síntomas digestivos, signos de infección u obstrucción con ictericia. Está afectando la parte hepática. Si se ha ido a la parte pulmonar, pues vamos a tener sintomatología pulmonar, dolor, tos, disnea y hemoptisis, entre otras características. Puede irse a la parte de los huesos, principalmente lo que son hueso esponjoso, en las vértebras, en la pelvis, va a causar deformidades y obviamente fracturas, ¿no? Porque está desplazando el tejido. En otros órganos, cerebro, riñones, vaso también, pero vamos a ver que entre el 85 y el 90% van a tener los pacientes afectados un solo órgano. Y de este grupo, el más del 70% solamente va a tener un quiste, es decir, solamente está unito. En el caso de la hidatidosis alveolar, es decir, en el multilocularis, es decir, que hay varios, ¿no? En hígado va a provocar dolor, malestar general, pérdida de peso, ictericia obstructiva y lo que es la hipertensión portal, ¿no? Si hay hipertensión portal, en lo que viene a ser la parte de anamnesis, es decir, cuando nosotros veamos la parte abdominal, podemos ver el signo de cabeza de medusa. Muchas veces se puede confundir con que es, por ejemplo, un paciente cirrótico, cuando en realidad estamos hablando de un quiste. En otros órganos, pulmón, vaso, cerebro, tenemos que ver cuánta es la afectación. Este tiene mal pronóstico, ¿no? El 90% de los pacientes mueren después de los 10 años y el 99% después de los 15 años. ¿No? Si bien el tratamiento que podemos dar con albendazol mejora la supervivencia, pues no es un 100% de efectividad. La hidatidosis poliquística, normalmente por el Echinococcus de tipo Bogeli,
¿no? Vamos a ver que se va a clasificar en quistes en hígado y cavidad abdominal en un 37%, quistes en hígado, cavidad abdominal con insuficiencia hepática en el 26%. También puede darse quiste en hígado, pulmón o tórax, quistes en el mesenterio en el 16%, y lo que son quistes calcificados en hígado, el 4%. Fíjense que la poliquística pues se nota, ¿no? ¿Por qué le dicen así? Vámonos a la parte del hígado. Cuando hablamos de la hidatidosis poliquística, vamos a encontrar masas duras palpables, pueden ser dolorosas, asociadas a síntomas digestivos, pérdida de peso y fiebre. Se puede confundir con carcinoma hepático, ¿no? Como si fuese un cáncer hepático, una colecistitis o una colelitiasis, ¿no? Ay, no, es la vesícula, ese es el problema, está inflamada la vesícula, tiene piedras en la vesícula cuando en realidad es un quiste. Va a haber ictericia, esplenomegalia, circulación colateral, hematemesis y ruptura de varices esofágicas. Con estos dos últimos, lo que viene a ser hematemesis y la ruptura de varices esofágicas, muchas veces se puede confundir como si fuese un paciente que tiene una cirrosis, ¿no? Entonces, los pacientes cirróticos por el daño a la parte hepática tenemos trastornos en los factores de coagulación y tenemos bastante sangrado. Entonces se necesita hacer un buen diagnóstico para no equivocarnos. En la parte pulmonar vamos a tener dolor torácico, tos y hemoptisis. En lo que viene a ser el mesenterio y la parte intestinal, ¿no? Va a haber un dolor con localización central en la parte del epigastrio, mesogastrio especialmente, ¿no? Que también nos puede orientar a esto. Y tenemos lo que viene a ser la uniquística por el oligartrus. Vamos a ver que solo se han reportado hasta el 2008 lo que vienen a ser 3 casos con quistes únicos, uno en corazón y 2 en órbita ocular, ¿no? El cardíaco se presenta en un adulto en Brasil y ha sido hallado en la autopsia, es decir, no hemos tenido sintomatología ni nada. En la parte orbitaria ha sido en Venezuela, ¿no? Con un paciente con proctosis en el ojo izquierdo y tosis palpebral, y tenía una vesícula retroorbital de 2 centímetros, es decir, estaba detrás de la parte ocular, ¿no? Ya empujado al globito. El otro es un niño en Surinam que tenía un exoftalmo, ¿no? Una protrusión de lo que viene a ser el globo ocular, con equimosis. Ambos han sido detectados en lo que viene a ser una tomografía, ¿no? Este último, como les menciono, no es muy común, ¿no? No lo vamos a encontrar siempre, pero bueno, es parte de lo que viene a ser este cuadro. Tenemos menos de un minuto. Por favor, si no ingresa al mismo enlace de Zoom, les voy a mandar un enlace de Meet para que continuemos con la clase. Ya ahorita se va a cortar.